SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. La Casa del Rey ha confirmado esta noche que el emérito Juan Carlos I viene mañana a España, desde mañana hasta el lunes, y que se va a reunir con el rey Felipe VI el lunes, después de que todos lo veamos este fin de semana disfrutando de las regatas de San Censo. Así que, después de haber reconocido durante estos 2 años que ha estado fuera de España que defraudó más de 5 millones de euros a los españoles de los que fue rey, el emérito se va de fin de regatas antes de reunirse con el actual jefe de Estado, que es su hijo. Lo hará el lunes, antes de volverse a Abu Dhabi. María Manjabacas, buenas noches. Buenas noches, sí, ya es oficial, ya es un comunicado de Zarzuela, se terminan por tanto las especulaciones. El rey emérito viene mañana a España, pero se va directamente, como tú decías, a las regatas a San Censo. Allí va a estar hasta el lunes día 23. Ese mismo día vuelve a Madrid y entonces sí que ya en el Palacio de la Zarzuela se va a ver con su hijo, el rey Felipe, con la reina Sofía, especifica el comunicado, que para entonces habrá regresado de Estados Unidos, y con el resto de la familia. El mismo día 23 entendemos que por la tarde-noche regresará a Abu Dhabi, donde ha fijado su residencia de forma permanente y estable. Son 3 párrafos, Aimar, de comunicado, pues en el último que leo llega la justificación. La visita se enmarca en el deseo del rey Juan Carlos de desplazarse con frecuencia a España para visitar a la familia y a los amigos. En esta ocasión, esto no lo dice el comunicado, lo digo yo, antepuesto el orden claramente, primero los amigos, después la familia. El comunicado finaliza recordando que va a organizar su vida personal y su lugar de residencia siempre en ámbitos de carácter privado, como ya dijo en la carta, en ese comunicado que también tuvimos más o menos sobre esta hora el pasado 5 de marzo. María, gracias, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Y otra noticia de esta noche, la policía ha detenido a 5 chicos menores de edad por violar supuestamente en Burjasot, en la Comunidad Valenciana, a 2 niñas de 12 años. Radio Valencia, Inma Pardo. Sí, la cadena SER acaba de confirmar que son 5 chicos entre 15 y 17 años, todos menores, por esta supuesta relación con 2 agresiones sexuales sufridas este lunes por 2 chicas menores de edad en este municipio. Es una violación grupal a una niña de 12 y otra violación individual a otra menor de la misma edad. Eran amigas y en el mismo lugar, en una casa abandonada de Burjasot, después de que quedaran con 2 jóvenes a través de la red social Instagram. Una de ellas consiguió al parecer escapar y dar la voz de alarma. Está previsto que los 5 detenidos pasen a disposición judicial mañana. Por el consentimiento sexual, por la ley del solo sí es sí. Por esa ley empieza el resto del día en 2 minutos. Isabel Villar. Porque esta tarde ha salido adelante en el Congreso el dictamen sobre esa norma que la semana que viene tiene que votarse en pleno. El trámite de hoy peligraba y el PSOE ha terminado retirando la enmienda que habían presentado para avanzar en la abolición de la prostitución, una enmienda que no había sentado bien en Unidas Podemos y existía riesgo además de que por esa enmienda socios de investidura como Esquerra o Bildu no votaran la ley completa. Así que el PSOE la ha retirado, van a registrar mañana una proposición de ley de abolición de la prostitución. Lo ha anunciado Adriana Lastra. Sabemos que el lobby proxeneta es muy poderoso y tiene muchos tentáculos. Pero le repito, tenemos muy claro que la prostitución es una forma de violencia sexual contra las mujeres y lo que queremos es abolirla definitivamente. Todavía en el Congreso, choque hoy entre el presidente del Gobierno y el PP con su secretaria general Cuca Gamarra. Ella le ha afeado sus pactos con independentistas y Pedro Sánchez los audios sobre corrupción que está publicando esta semana El País. Es un auténtico disparate negociar la investidura de un gobierno con los que estaban siendo investigados por el peligro que suponían para el Estado de Derecho en España. Su gobierno nació de un pacto diabólico. Ustedes fueron condenados por corrupción por la Audiencia Nacional, señora Gamarra. Que ustedes, mientras están más pendientes de parar esa famosa libretita, sea como sea, el gobierno de España está en lo que importa a los ciudadanos españoles. A 27 diplomáticos españoles ha expulsado hoy el Kremlin de Rusia. Tienen una semana para salir de ahí por esta decisión similar a la que tomó el gobierno español hace mes y medio. Yo ya dije cuando anunciamos la expulsión de los 27 diplomáticos y personal diplomático ruso que en estas situaciones se daba una reciprocidad simétrica o casi simétrica y lo estábamos esperando. Así hablaba el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez. Y todavía de la guerra, Turquía ha bloqueado esta tarde el primer intento de Suecia y Finlandia de activar la vía rápida para unirse a la OTAN. Los 2 países han formalizado hoy su solicitud y después se ha reunido el Consejo Atlántico para acelerar el proceso, pero el embajador turco, como venía amenazando el presidente Erdogan, lo ha frenado.
Y ya son 23 los casos de viruela del mono que se están investigando en Madrid. Es una enfermedad muy rara aquí en Europa. Provoca fiebre alta, provoca la aparición de erupciones en la piel, en la cara, en las manos. En los casos que se investigan en Madrid son todos hombres y en su mayoría jóvenes que han tenido sexo con otros hombres. Teresa Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Todos los pacientes evolucionan bien y están aislados en sus casas. La Consejería está iniciando la investigación epidemiológica para encontrar un nexo de unión entre ellos y parece que hay diferentes grupos, diferentes cadenas de transmisión. Aunque no es una enfermedad de transmisión sexual, Elena Andradas, que es la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, ha dicho en La Ventana de Madrid que los casos identificados en la comunidad apuntan a una transmisión a través de mucosas en las relaciones sexuales. Todos son adultos jóvenes y la mayoría son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, pero no todos los casos son así. Los casos que no corresponden a este tipo de relación tienen relaciones sexuales de alto riesgo. Por el momento no se ha confirmado ningún caso en otra comunidad autónoma y los científicos coinciden en que su transmisión en humanos no es fácil. Octavio Arce, experto en patologías emergentes por la Universidad Autónoma. Es un virus que no está todavía perfectamente adaptado al ser humano y por lo tanto no se transmite de persona a persona fácilmente. A día de hoy el riesgo para la población general es bajo. La Consejería de Madrid, Aimar, no descarta, si se agrava alguno de los casos en estudio, utilizar algún antiviral o la vacuna de la viruela y pide a los ciudadanos que acudan al hospital si presentan fiebre, dolor corporal, inflamación de ganglios y ampollas parecidas a las de la varicela por la cara y las manos. Teresa, gracias, buenas noches. Hasta luego. Desplegamos ya la mesa del análisis de Hora 25 esta noche con Carlos Cué, corresponsal político del País. Cué, hola, buenas noches. Hola, Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho. ¿Cómo estás, Elisa? ¿Qué tal? Buenas noches. Y el escritor Daniel Bernabé. Muy buenas noches, Bernabé. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en la contra de Hora 25... 21 años tiene el soldado ruso que hoy se ha declarado culpable de crímenes de guerra en Ucrania. Es el primer soldado ruso que lo hace en esta guerra. Está acusado de matar a un civil ucraniano nada más empezar la invasión, un hombre que iba desarmado en bici al norte del país. Cuando la Fiscalía le ha preguntado si reconocía esa acusación, que incluye cargos como crimen de guerra y asesinato, ha dicho que sí. El tribunal ucraniano que lo juzga tiene ahora que dictar sentencia contra este soldado que se enfrenta a una pena de cadena perpetua. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Bueno, la segunda imagen más impactante de las guerras, además de después de las víctimas civiles y de las fosas comunes y de las matanzas, después de las violaciones, es decir, la segunda imagen más impactante de una guerra después de los crímenes de guerra es ver quiénes son sus autores, la edad de sus autores, para que no se nos olvide que en las guerras justas y también en las guerras injustas lo que se hace es mandar a matar entre ellos a los jóvenes, algunos de ellos niños de 16 o 17 años, jóvenes de 18 o 22, chavales que la mayoría de ellos no tienen ni idea de por qué tienen que morir y matar ya, algunos que ni siquiera se han hecho una opinión propia, no ya sobre la guerra, sino sobre cualquier cosa. Y lo que se está viendo ahora, ¿no? Embrutecidos, deshumanizados, matando como en un videojuego y violando como si lo hubiesen hecho desde siempre. Y no, como en el caso que nos ocupa, porque a un tirano se le ocurrió organizar una invasión con la que hundir un país vecino y de paso destruir a sus habitantes y a sus propios soldados, a una generación de jóvenes que acabarán muchos de ellos, si sobreviven, condenados o mutilados emocionalmente por haber visto o hecho cosas que nadie debe ver nunca a ninguna edad, especialmente la suya, por lo mucho precisamente que les queda por vivir. Hasta mañana, Javois, un beso. Hasta mañana, un beso. Hora 25. Aimar Bretos. Y esta noche con Daniel Bernabé, con Elisa de la Nuez y con Carlos Cué quiero conocer vuestro análisis sobre el comunicado que ha enviado esta noche la Casa del Rey confirmando que el emérito Juan Carlos I viene mañana a España, pero que no se reunirá con su hijo, el jefe del Estado, Felipe VI, el rey, hasta el lunes, pasadas las regatas de San Senso. Elisa, empiezo por ti. Bueno, no sé, es que es una situación muy peculiar, porque claro, no deja de ser
la situación del emérito peculiar, no solo por todo lo que ha ocurrido, sino porque es una figura que es, digamos, por un lado es institucional, porque es rey emérito, pero luego tiene también esa vertiente, digamos, no institucional privado, con lo cual es un poco la cuadratura del círculo, ¿no? Que exactamente en qué condiciones viene, para hacer qué, es una visita familiar o de amistad, tiene alguna relación con la institución, es complicadísimo, ¿no? Y realmente, desde un punto de vista institucional, que es el que a mí me interesa, me parece irresoluble la situación, ¿no? O sea, que realmente tengas que compaginar esa visión, que es lógicamente la importante, ¿no? La de la jefatura del Estado, y esa vinculación familiar y personal, pues es muy, muy complicado. Y yo creo que no se entiende bien, ¿no? Que para la gente es un poco difícil ver esto de que viene un poco en plan, pues a ver a su familia, a sus amigos, a pasarlo bien y poco más, ¿no? Me parece que es muy difícil para la jefatura del Estado y para la Casa Real, y realmente no sé cómo se puede hacer una buena comunicación de esto. Probablemente es que no se puede. Cuando alguien ha sido jefe de Estado durante 40 años y tiene una relevancia tan grande que se ha interpretado incluso la Constitución, que le permite ser un ciudadano absolutamente excepcional, tanto es así que es el único ciudadano de España que no puede ser juzgado por los delitos o posibles delitos que cometa, es el único ciudadano de España, ningún otro, ni el presidente del gobierno, ni ninguna autoridad de ningún tipo, ni ningún juez, ni nadie, absolutamente nadie en toda España, tiene una impunidad total en el caso de cometer algún delito, como según la interpretación del Tribunal Supremo, sí tiene el rey emérito. Cuando alguien es algo así, no tiene vida privada, viajes privados, y es una cosa de lo que la política no tiene nada que decir, que es lo que está tratando de decir el gobierno estos días, es un asunto privado. Evidentemente no lo es. Tanto es así que lo más relevante, yo creo que Miguel González en El País lo explica muy bien, lo más relevante de ese comunicado es que deja claro que no va a dormir en la zarzuela. ¿Y por qué no va a dormir en la zarzuela? Porque es muy relevante, la única parte en la que el gobierno puede mínimamente influir. Es decir, no podemos impedir que venga, obviamente, es un ciudadano, según el Tribunal Supremo, a todos los efectos, libre, perfectamente, tiene libertad de movimiento, es ciudadano español, con todos los derechos plenos, y los jueces y la fiscalía ha determinado que no hay ningún proceso contra él, con lo cual no se le puede impedir que venga. Lo único que se puede hacer desde el punto de vista político es pedirle explicaciones, que el gobierno lo sigue haciendo insistentemente, aunque nada indica que lo vaya a hacer, pero a lo mejor lo hace. Y dos, decir que no pernocte o que no utilice instalaciones públicas. Bueno, es una cosa menor, pero no tanto, porque sobre eso ha habido muchísimo debate. De hecho, uno de los motivos fundamentales por los que se presionó para que saliera de España era que vivía en la Zarzuela, y que por tanto todos los ciudadanos españoles estaban financiando su residencia. Y esto no es un tema evidentemente menor. Además de todos los escándalos que había dinero público. Va a haber dinero público igualmente, porque habrá seguridad, habrá otras cosas, pero bueno, son cosas totalmente inevitables. Pero lo que es evitable es que pernocte en Zarzuela, y es muy llamativo lo que pone el comunicado, que es que vuelve el lunes. No llega a Madrid y se va a la Zarzuela, sino que se va directamente a San Xenxo, está allí en casa de su amigo el regatista, y de ahí vuelve directamente para saludar a su hijo Felipe VI en la Zarzuela, y de ahí se vuelve a su residencia en Abu Dhabi. Esto es lo único que puede hacer la política, pero claro, tratar de vendernos como nos están tratando de vender estos días es un asunto totalmente privado, no tiene ninguna relevancia pública. No, tiene una relevancia pública enorme, porque la presencia del rey en España es un problema, no solo para el gobierno, por supuesto, pero fundamentalmente para la Zarzuela, fundamentalmente para la monarquía, que tiene el peor enemigo de la monarquía en este momento es Juan Carlos I. La persona que más daño le hace no son ni los republicanos, ni Unidas Podemos, ni Esquerra Republicana, que por supuesto son antimonárquicos y pueden ser muy críticos y piden comisiones de investigación. Lo que realmente hace daño a la monarquía es lo que ha hecho Juan Carlos I y la imagen de Juan Carlos I, que se reverdece todos sus escándalos. Cada vez que venga a España, pues va a volver a salir eso al primer plano, con lo cual evidentemente el principal problema de esto lo tiene Felipe VI. ¿Cómo lo ha gestionado? Pues más o menos como puede, diciendo no puedo impedir que venga, pero sí de alguna manera se puede impedir que duerma en la zarzuela. Bernabé. Lo primero que hay que preguntarnos no es por qué vuelve, sino por qué se ha ido.
porque me parece por un momento, viendo la actualidad de estos días, que es que estamos hablando de un señor que se fue de vacaciones, se fue de viaje, cogió un avión y quiso ver mundo. No. Aquí lo que ocurrió es que en un momento determinado el anterior jefe del Estado se piensa que tiene que salir del país para no resultar un elemento radioactivo en la política pública española para la Casa Real, por unos escándalos relacionados con una serie de comisiones y su trato con Hacienda. Eso es lo que sucede. A ese señor se le tiene que apartar, se le tiene que quitar del medio, porque si no, en un momento en que acabábamos de salir de la pandemia, en el que el país estaba atravesando una situación de extrema gravedad e incertidumbre, la propia monarquía se ponía en una situación muy difícil. Por eso este señor se le aparta, en previsión además de que desde la justicia se pueda llegar a un momento en que, aunque hubiera habido unas dificultades por su condición de inviolabilidad, hubiera tenido que sentarse en un banquillo. Para todo esto se le lleva fuera. La situación es que después de 2 años, ese señor vuelve. Lo primero que debería hacer, bajo mi humilde punto de vista, es reunirse con el actual monarca, no irse a ver regatas, y tener un comunicado público donde pidiera perdón a todos los españoles. Porque no nos ha dado ni una sola explicación. Me da absolutamente igual la cuestión judicial respecto a alguien que es inviolable por la ley. No así que, habiendo sido un jefe del Estado que concitó un gran respeto público durante al menos 2 o 3 décadas, de repente mucha gente de este país se enterará de lo que se enterara justo además cuando entrábamos en el estado de alarma. Debería pedir disculpas y después debería comunicar, debería explicar o debería asumir la responsabilidad de que el actual jefe del Estado y su heredera estuvieran adjuntos a una fundación donde iban las comisiones de Arabia Saudí hasta marzo del 2019. Asumir esa responsabilidad si tiene en estima a la actual institución monárquica. La cuestión que deberíamos tener en cuenta es por qué vuelve justo ahora. Y ahí ya entramos en un elemento que convendría tratar con precisión, porque a lo mejor el señor Juan Carlos viene a España otra vez porque él cree que viene de vacaciones o a saludar a un amigo o a darnos una vuelta. Lo que pasa es que dentro de la monarquía, dentro de los monárquicos, mejor dicho, no hay solo una familia o no es solo una forma de entender la monarquía. Y tengo la sensación de que a este señor se le está empujando para que de una u otra manera haga de ariete contra, una nueva forma de ver la jefatura del Estado monárquica en España, más abierta, más diciendo, no, tú tienes que volver y tienes que no solamente no pedir perdón, sino que levantar la cabeza. Porque si no parece que tu hijo está pidiendo perdón por algo. Sí. No, hay un elemento que sí que es, lo que dices es relevante. Yo no sé por qué vuelve, yo no he hablado con él y no sé con él. Creo que vuelve básicamente porque la Fiscalía ha utilizado el argumento de que la Fiscalía le ha desimputado, no ha llegado a estar imputado, pero ha dicho que no. Es una persona muy mayor, no os olvidéis de esto que también. Sí, bueno, pero quiero decir que humanamente es muy comprensible. Al margen de los deseos del propio individuo. Pero hay un elemento que sí que es importante en todo lo que está pasando y que yo creo que es lo que lo hace todo mucho más inexplicable, porque efectivamente la lógica diría que además un rey que ya una vez hizo aquello de lo siento, me he equivocado y no volverá a suceder, la lógica diría, si lo que pretende es normalizar de alguna manera su situación y ayudar a su hijo, que tiene efectivamente un problema de imagen con la imagen del padre muy importante, pues la lógica diría, pues hombre, lo que hace efectivamente es primero hacer un comunicado de disculpas, incluso, en fin, sería lo conveniente ya en la sociedad de la imagen verle a él pidiendo disculpas, no solo un comunicado. Pero ¿por qué no hace eso? Bueno, pues muchísima gente en el mundo político, estos días obviamente no se habla de otra cosa, y en los pasillos del Congreso hablaba con miembros del gobierno y demás, y hay mucha gente diciendo que lo que pasa, gente que habla con, por lo menos, no sé si con él o con gente de su entorno además, que lo que pasa fundamentalmente es que él no asume que haya hecho algo realmente grave. Que él no asume, él y una parte de su entorno, probablemente ese entorno al que tú te refieres, que le está diciendo, oiga, majestad, con los grandes servicios que usted le ha hecho a España, ¿qué tiene usted que pedir perdón? Pues hay una parte de su entorno, o él mismo, que no está sabiendo ver las consecuencias de que, por mucho que judicialmente no tenga avances, socialmente es una persona que tiene que darle explicaciones a los ciudadanos a los que ha representado durante 40 años. Ha sido el máximo representante. Sí, yo quería comentar, porque me parece que tiene mucho que ver con la edad, no solo el tema, digamos, de la vuelta, sino de cómo lo plantean. Y creo que efectivamente hay un tema un poco cuando uno llega ya al final, ¿no?, de
de su vida un poco de reivindicación personal. Y creo que sí es lo que estáis comentando. Probablemente él no es capaz de ver, o no le han hecho ver, que también es interesante, que realmente en este momento él lo que tiene es que hacer una, pues o disculpa o rendición de cuentas o algo precisamente por la institución, pero también por él mismo, ¿no? Y yo sí que pienso que algo de eso hay, ¿no? Es esta idea de que tiene que reivindicar su figura en este momento, su legado, pero claro, todo eso está muy bien y hizo grandes servicios, desde luego, nos acordamos todos, pero también es cierto lo que ha pasado después. Y yo creo que también hay un aspecto generacional muy importante, que él yo creo que no está en sintonía en absoluto con las nuevas generaciones de españoles que dicen, bueno, todo está muy bien, pero el 23F pasó hace muchos años, hay mucha gente que no lo vivió. ¿De qué estamos hablando? Lo que sí se acuerdan es lo que ha pasado recientemente, los escándalos. Entonces, sí que creo que realmente hay ese factor de que él no está sabiendo o no le están ayudando a ver que aquí lo que habría que hacer, totalmente de acuerdo con lo que dices, es hacer esas disculpas públicas, intentar ayudar a la institución, que está evidentemente muy condicionada por esta situación, y de alguna forma cerrar bien el ciclo, ¿no? Con esa disculpa a los ciudadanos españoles. Por cierto, es muy llamativo lo que está haciendo el PP con esta vuelta del rey emérito, de los creadores de esto ayuda a poner a Galicia en el mapa, que esto lo dijo ayer el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Hoy el alcalde de Sanxenxo, también del PP, ha publicado un comunicado de aurora boreal presumiendo que las centralitas municipales están bloqueadas de gente que llama para apoyar al rey emérito. Isabel. En un comunicado el ayuntamiento asegura que tienen las líneas saturadas de llamadas, agradeciendo incluso al ayuntamiento la buena acogida que le van a dar al monarca. Un comunicado que cuestiona, a la vista de estas llamadas, la pérdida de prestigio de Juan Carlos I entre los españoles. Es textual, así lo decía también el alcalde Telmo Martín. Levantou unha expectación tan grande, quedou bloqueado o ayuntamiento completamente coa cantidad de chamadas que había preguntando a que hora chegaba o rei, se viña, se non viña, que o querían saludar. Foi unha cousa que nunca vista. Palabras de Martín en declaraciones al SER. Es llamativo esto. Es muy Galicia, bueno, pero también es una celebrity, ¿no? Por otro lado, quiero decir que es una persona muy famosa. Eso. Sí, pero es más famoso Galicia, quiero decir. Si Galicia, no, porque sí que independientemente de las connotaciones... Si Galicia necesita al rey Juan Carlos para ponerse en el mapa, no estoy de acuerdo, pero mal vamos, que sí, que evidentemente habrá, un elemento de curiosidad habrá mucho y interés y mucha curiosidad, pero lo cual no quiere decir que la gente esté entusiasmada con la imagen del rey Juan Carlos. No hace falta, en fin, no hace falta que lo diga el alcalde, sino basta ir a las encuestas. O sea, es evidente lo que ha pasado, ¿no? Hay un rum peligrosísimo detrás de todo esto. Peligrosísimo lo primero para la corona y para el país. El otro día, por ejemplo, Martínez Almeida, esa forma que tenía de reivindicar a la llegada de Juan Carlos, no era reivindicar a la institución monárquica, era utilizarla políticamente. Es que esto es lo que se está haciendo y no se están dando cuenta del momento en el que se están metiendo. Mira, una de las virtudes de Juan Carlos es que en España en los 80, el que era de derechas era monárquico porque era de derechas. Pero es que el que era progresista tenía simpatía por Juan Carlos porque era un tipo cercano, amable, que no se subía a las mieles de la monarquía como los ingleses. Eso es lo que se pensaba en este país, es lo que pensaba la mayoría de la gente de este país. Eso sí lo hizo bien, Juan Carlos. Y yo creo que lo del 23F fue muy importante. Desde luego, pero resulta que la gran cuestión es que ahora se está utilizando a la monarquía de parte. Y eso es un problema grande, ¿eh? Cuidado con esto. No, yo en eso estoy de acuerdo. En la lucha política. La única virtualidad que tiene una monarquía parlamentaria con independencia de este jefe del Estado tal es que se supone que está por encima de la lucha partidista, cosa que un presidente de una república que es elegido directamente, obviamente no por otra cosa, sino porque es elegido directamente. Si pierdes eso, estás perdiendo, yo creo que el elemento fundamental que tiene una jefatura de Estado monárquico. Hora 25, seguimos. Hora 25. Aimar Bretos. Vamos a entrar ya en el análisis de lo que ha sucedido hoy en el Congreso, que vuelve a sacar a la luz las diferencias entre los dos partidos socios de gobierno en un asunto tan delicado como es el abolicionismo de la prostitución y cómo hay que regular ese abolicionismo, si es que hay que regularlo. El PSOE ha terminado retirando esta tarde las enmiendas que había presentado a la Ley de Libertad Sexual, enmiendas para dar los primeros pasos hacia la abolición de la prostitución. Básicamente consistía en perseguir penalmente a quienes se enriquecen poniendo el lugar en el que se ejerce la prostitución, la casa, el prostíbulo, el motel, el piso, lo que sea, quienes se enriquecen con ese poniendo el lugar. Estas enmiendas del PSOE habían sentado a cuerno quemado en Unidas Podemos porque la ley del sí es sí la impulsa el Ministerio de Igualdad. Dicen, no, es que llevamos meses negociando y los socialistas meten estas enmiendas en la última reunión. Había riesgo de que precisamente por estas enmiendas algunos grupos, Esquerra, Bildu, que sí tienen intención de apoyar la ley, terminaran no haciéndolo. Ante esa perspectiva, el PSOE ha terminado retirando esas enmiendas, pero mañana va a registrar una proposición de ley de abolición de la prostitución
que incluye lo que han quitado hoy, y la registran al margen de la ley contra la trata en la que está trabajando el gobierno. Es todo muy complejo. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Es así, sí, ¿no? Sí, el PSOE ha perdido hoy el órdago, pero dice que no se rinde en la proposición de ley que dices que va a registrar mañana. Bueno, va a plantear que el proxenetismo sea delito en todos los casos, acabar con la tercería locativa, lo que se llama SICs, es decir, viene a ser en la práctica cerrar los clubes de alterne y multar a los puteros. Lo ha anunciado esta tarde Adriana Lastra y la tensión, Aimar, sube de tono porque la vicesecretaria general del PSOE ha retado a la ministra Irene Montero a retratarse. Yo espero que la apoye Unidas Podemos y espero que la apoye su ministra, la ministra de Igualdad. Espero que apoye la ley abolicionista. Creo que acaba de poner un tuit hace escasos minutos, hablando, agradeciendo al PSOE y a los grupos su generosidad. Discúlpeme, aquí generosidad del PSOE, de nadie más. Bueno, parece que hay bastante mosqueo. En realidad la ley del solo sí se ha convertido al final en un campo de batalla. Han saltado por los aires las discrepancias, ¿no?, que se han mantenido larvadas durante meses entre los socios de gobierno. El PSOE considera la prostitución una forma de violencia sexual, y cree que no cabe otro camino que estas medidas abolicionistas. Dentro de Unidas Podemos hay sectores favorables a la regulación de los derechos de las prostitutas. También entre los aliados parlamentarios, Pilar Bayuguera es de Esquerra Republicana de Cataluña. Somos las primeras a estar contra la trata de personas con finalidades de explotación sexual, pero a la vez reconocemos a las mujeres que ejercen el trabajo sexual con libertad como compañeras de movimiento y, por tanto, también vamos a tener que garantizar sus derechos. El PSOE intentó pactar con el PP sus enmiendas abolicionistas, pero a última hora los de Feijóo se descolgaron, les anunciaron su voto en contra, así que los socialistas tuvieron que retirarlas, dieron marcha atrás, porque además los grupos de la moción de investidura amenazaron con no apoyar la norma y consideran, bueno, pues que el tema de la prostitución, que este melón que se ha abierto y que ha causado este conflicto, pues debe ir en la ley contra la trata. En todo caso, salvado este trámite de esta tarde en la Comisión de Igualdad, la simbólica ley del solo sí es sí, que lleva más de 2 años de tramitación, irá la próxima semana al Pleno, eso sí, con el consenso muy tocado. Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Ustedes van a registrar mañana una proposición de ley para abolir la prostitución. ¿Qué va a incluir esa proposición de ley? ¿Es lo que han retirado hoy en forma de enmiendas? Bueno, en esa proposición de ley vamos a incluir efectivamente lo que hemos retirado hoy de la Ley de Libertad Sexual. Cabe recordar o cabe señalar que esta Ley de Libertad Sexual, que habla de consentimiento, se queda huérfana porque no va a abordar ni el proxenetismo ni la tercería locativa, y nosotros consideramos que efectivamente el consentimiento sexual tiene mucho que ver con una de las formas de violencia más graves hacia las mujeres, como es la prostitución y es el proxenetismo. Por eso mañana presentaremos esta proposición de ley para tratar de sortear esos vetos cruzados que hemos visto hoy en la comisión y bueno, cabe señalar que en esta norma vamos a incluir, además de estos textos que hemos retirado hoy, las sanciones a los hombres que recurren a la prostitución, las sanciones a los puteros. ¿Y esto no se solapa con la ley contra la trata en la que trabaja el gobierno del que ustedes forman parte? No se solapa en la medida en que la trata y el proxenetismo son fenómenos distintos, son fenómenos que convergen en algunos puntos, pero son fenómenos distintos. Y en cualquier caso nosotras consideramos que el lugar para abordar el proxenetismo y para abordar la tercería locativa era la Ley de Libertad Sexual, precisamente por lo que acabo de exponer, porque consideramos que la prostitución tiene mucho que ver con la ausencia de consentimiento sexual de las mujeres, porque se producen situaciones en las que media un intercambio económico, por tanto consideramos que ese consentimiento no existe. Es una de las formas de vulneración del consentimiento sexual de las mujeres más graves y más lacerantes que conservamos hoy en día en nuestras sociedades. Por eso creíamos que, tal y como consideró inicialmente el Ministerio de Igualdad, el lugar para abordar este fenómeno era la Ley de Libertad Sexual, que, insisto, este criterio lo compartía el Ministerio de Igualdad. Y bueno, pues nos apena mucho que una ley que consideramos muy buena, en la que hemos trabajado muchísimo en el trámite parlamentario, se vaya a quedar ciertamente descafeinada, claro. Sus socios de gobierno y parlamentarios lo que les reprochan es que esta enmienda la han incluido en el último momento, que llevaban meses negociando, que se había llegado incluso a un pacto de, bueno, esto lo dejamos para otra negociación, y que en el último momento ustedes han entrado con estas enmiendas. No es cierto, eso no es cierto. Las enmiendas llevan registradas desde diciembre.
Es decir, hablamos de varios meses. No es cierto, las enmiendas se registraron en el trámite de enmiendas que finalizó en diciembre. Esas enmiendas llevan presentadas todos estos meses, son públicas desde todos estos meses, y además quiero recordar otra cosa, y es que la propia Adriana Lastra, la propia vicesecretaria general del PSOE, que defendió la toma en consideración de esta ley, habló de que el PSOE plantearía estas enmiendas porque para nosotros esto es una cuestión cardinal y consideramos que las redacciones iniciales que planteaba el Ministerio de Igualdad en el proyecto de ley no eran lo suficientemente ambiciosas. Y además es que cabe recordar otra cosa, nuestros socios de gobierno, Unidas Podemos, en los trámites parlamentarios, en algunas ocasiones, con todo su derecho, enmiendan proyectos de ley de otros ministerios socialistas, y además creo que esto es sano y que forma parte de la lógica parlamentaria. Creo que así es y así debe seguir siendo, porque normalmente este tipo de debates nos enriquecen y mejoran los textos, que precisamente para eso está el Parlamento. ¿Quién ha tomado la decisión de retirar la enmienda? ¿Ha sido una decisión autónoma del grupo parlamentario o ha intervenido la Moncloa? Ha sido una decisión de la vicesecretaria general del partido, de Adriana Lastra, y lo hemos hecho por una cuestión de responsabilidad. Es una decisión que participamos y que compartimos las personas que hemos estado involucradas directamente en esta negociación, y lo hacemos por una cuestión de responsabilidad. Insisto, nos apena mucho que una ley denominada de libertad sexual pues vaya a quedar descafeinada en este punto. No obstante, como hemos manifestado desde el principio, vamos a defender la ley, vamos a apoyar la ley y vamos a defenderla fundamentalmente porque incluso con este bache consideramos que es una ley muy buena y muy necesaria. Señora Fernández, ¿todo el PSOE es abolicionista? Todo el PSOE, sin excepciones, es abolicionista, incluso nuestro propio secretario general, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha manifestado su firme compromiso con esta causa. ¿Todo el gobierno es abolicionista? Eso no me toca a mí responderlo. Yo puedo responder por los ministros y las ministras que conforman el gobierno y pertenecen al Partido Socialista o lo representan, y sé que todos ellos lo son, y además aprovecho para reconocer especialmente el papel que ha jugado la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha defendido y apoyado estas enmiendas, y quiero agradecérselo también porque ha hecho un papel muy importante en este trabajo. Cuando ustedes esta noche retan a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a que apoye la ley abolicionista que proponen, ¿es porque creen que en el Ministerio de Igualdad son regulacionistas en lugar de abolicionistas? Bueno, yo creo que esto es un debate, una decisión, una posición que cada grupo político, cada partido tiene que tomar, y efectivamente creo que esta ley que vamos a presentar mañana y que trataremos de recabar todos los apoyos posibles puede ser una buena ocasión para que cada grupo político demuestre su compromiso con esta causa y nos demuestre si realmente lo que ha sucedido hoy es que no encajaba en la ley, que había que postergar el debate, si toda esta colección de excusas que hemos escuchado son efectivamente excusas o realmente hay un compromiso real de los grupos para acabar con la prostitución, como algunos dicen. ¿El abolicionismo legal de la prostitución va a hacer que la prostitución desaparezca? Pues desde luego que contamos con algunas experiencias en otros países de nuestro entorno, de la Unión Europea, que demuestran que este tipo de legislación funciona, que reduce drásticamente las situaciones de las mujeres en situación de prostitución, y reducen también la presencia de las redes de trata en estos países. Hablo de algunos como Francia, y además creo que es importante que recordemos que el propio Ministerio de Interior ha revelado recientemente que se estima que en España hay 45.000 mujeres y niñas en situación de prostitución, casi todas ellas se cifran en un 95% contra su propia voluntad. Si de verdad no hay un compromiso político para abordar esta... Ahí estamos hablando de trata, que eso es otra cosa. La trata es una cosa distinta, la trata obviamente es un delito. O sea, yo le pregunto qué le contesta el PSOE a quienes defienden que si la prostitución ejercida de manera libre, no la trata, por minoritaria que sea, debe ser regulada para que esas mujeres tengan derecho a seguridad social, a cotización para pensiones, a paro. Sí, pero el dato que estaba ofreciendo me resulta interesante porque esas 45.000 mujeres efectivamente son víctimas de trata con fines de explotación sexual, y en cualquier caso el debate sobre la prostitución, bajo nuestro punto de vista, no se debe plantear en términos de regulación o de abolición, sino que lo que nos debemos preguntar es si una práctica que atenta contra principios como la igualdad, la dignidad o la seguridad de las personas es compatible con el Estado de Derecho y es compatible con la democracia. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Es casual que la inmensa mayoría de las personas que se encuentran en esta situación sean mujeres? ¿Podemos asimilar esta situación como algo normal, algo aceptable en un Estado de Derecho? Mi respuesta y la de mi partido es que no.
y vamos a trabajar para que esto deje de suceder y vamos a trabajar para considerar esta realidad una cuestión de violencia contra las mujeres. Este es el compromiso del Partido Socialista y yo invito a todos los demás a unirse y a trabajar en esta dirección. Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del Partido Socialista, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Aimar. Tu análisis, Cue, empiezo por ti. Al margen del debate complejísimo sobre abolicionismo o no, que hay mucho debate en toda Europa, y ella citaba el caso de Francia, y también hay debate en Francia sobre hasta qué punto funciona o no funciona, es un debate que a mí me excede absolutamente, pero lo que ha pasado hoy en el Congreso esta mañana, que lo estábamos hablando y estábamos viendo la escena que se podía producir, y era realmente difícil de gestionar. Y es que una enmienda del Partido Socialista abolicionista que en teoría iba a contar con el apoyo del PP, y por eso había posibilidades de que saliera, porque si no, efectivamente, como decía la secretaria del PSOE, es relativamente frecuente entre PSOE y Unidas Podemos que uno se hace enmiendas al otro, pero como no las apoyan lo suficiente, no salen, pues no llega a mayor sitio, se demuestra la diferencia de posiciones que hay en muchos temas y no pasa nada. Pero es que la diferencia hoy es que esta enmienda iba a salir con el apoyo del PP y con el rechazo de todos los grupos de la mayoría. Si salía, cambiaba, alteraba la enmienda, alteraba el contenido de la ley porque quedaba aprobada, y esa alteración hacía que muchos grupos de la mayoría, incluido Unidas Podemos, pero no solo, dijeran, bueno, pues con esa enmienda incorporada yo no la voto. Entonces era difícil, de hecho el PSOE al final la ha retirado, como era lógico, porque si no se habría acabado tumbando la ley del solo sí es sí por una enmienda sobre la prostitución, lo cual no tenía mucha lógica política. Entonces yo creo que al final todo el mundo ha sido sensato y se ha reconducido a donde creo que tiene sentido. Es si el PSOE está en disposición cree que hay que abolir la prostitución, y efectivamente lo defendió en su Congreso, y es una posición fijada por el presidente de Gobierno y por el PSOE clarísima, que acaba de explicar la secretaria, pues lo lleva a una iniciativa diferente, a ver si tiene votos para sacarla. Es lo que va a pasar a partir de ahora. Pero que esa enmienda se cargara la ley del sí es sí, pues era difícil de vender, y de hecho lo han retirado. Sobre el fondo del asunto, ¿cuál es vuestro criterio? ¿Hay que abolir la prostitución porque es una forma de violencia evidente contra las mujeres? ¿O entendéis los argumentos de quienes defienden que hay que regularla para darles derechos, para darles garantías a quienes libremente decidan ejercerla? Elisa. Es un debate, como decía Carlos, complejísimo, ¿no? Está claro, como tú has dicho también, el tema de la trata, eso está claro. También me parece muy interesante, estaba oyendo ahora hablar de Francia. Realmente a mí lo que sí me llama la atención, que suelo viajar en coche, es... no es fácil ver los anuncios que se ven en las carreteras españolas, ni en Italia, ni en Francia, ni en el Reino Unido, por sitios que conozco porque voy con coche. Esto sí que es llamativo, ¿no? Entonces es verdad que tenemos, yo creo, una industria, vamos a decirlo así, de prostitución en España. Me parece bastante llamativo, por tanto algo habrá que hacer. Dicho eso, yo creo que lo interesante efectivamente es tener un debate sosegado, de esos que nunca tenemos aquí, para ver efectivamente qué se puede hacer. Aquí te refieres a España, ¿no? Ahora 25. Me refiero a España, por supuesto. Aquí los debates en hora 25 son sosegadísimos siempre. Vale. No, pero quiero decir que creo que efectivamente el tema de fondo es complicado. Yo también tiendo a pensar que el porcentaje de mujeres que ejercen libremente la prostitución tiene que ser muy pequeño, pero en fin, si existen, pues quizá la solución deba ser otra. Desde luego todo lo que tiene que ver con el tema de la trata y con las mujeres que están obligadas a prostituirse, evidentemente, como tú bien has dicho, estamos hablando de otra cosa. Pero sí quería hacer también otra pequeña esto sobre las consideraciones formales. Hay una cosa que a mí me sorprende mucho, que ha dicho también la secretaria. Bueno, es muy sano que se enmienden los partidos del gobierno a sí mismos. Hombre, muy sano, no sé, es un poco incoherente. El gobierno es un órgano colegiado, ¿no? Esto jurídicamente es así, y la ley no es la ley de la ministra de Igualdad, es la ley el proyecto de ley que presenta el gobierno. Entonces, claro, esto de decir, no, es muy sano porque no nos hemos puesto de acuerdo el gobierno, pero luego vamos allí. Hombre, es una forma, como dices tú, de delimitar posturas, pero desde el punto de vista, digamos, de la gobernanza, vamos a decirlo así, no es lo más razonable ni lo más sano. Bernabé. Mira, respecto a la pregunta que hacías, yo creo que la respuesta es que por encima de todo no hay que construir en este debate otra vez una trinchera identitaria como ya ocurrió, o como ya ha ocurrido, como sigue ocurriendo con el de la autodeterminación de género. Porque el cisco que se monta es tal, sobre todo dentro de las posiciones de izquierdas, que al final se pierde la verdadera esencia de por qué se estaba... Cuando hablo de debate identitario hablo de quedarte en una posición anclado al suelo
y coger este tema como una bandera más con la que crear una posición tuya en sociedad y atacar a tu rival, ¿no? Aquí se encuentra un problema, digamos, como una primera línea de fondo, que es que una de las partes que componen Unidas Podemos, que es En Comú Podem, defiende la regulación. Podemos, que sepamos, al principio defendía el abolicionismo, pero en la situación en la que estamos, su postura no acaba de ser del todo clara, y el PSOE siempre se ha manifestado abolicionista. La cuestión fundamental de todo esto es que digamos que dentro del progresismo se ha inmiscuido una tendencia cada vez más notable a tratar los temas de una manera liberal, a tratar esos conflictos de una manera liberal. Es decir, las mujeres que ejercen libremente la prostitución. Claro, el término libremente es complejo, porque efectivamente parece que hay mujeres en este país que pueden ejercer libremente la prostitución porque ellas quieren, pero ¿cuáles son los condicionantes económicos? ¿Cuáles son las presiones externas de otro tipo? Lo de los vientres de alquileres, si lo piensas. Claro, al final lo que estamos... Es un muy buen ejemplo el que has puesto, porque va en la misma línea. Al final lo que estamos haciendo es mercantilizar determinados ejes de conflicto y de explotación que existen. Y de repente tenemos, sobre todo, un progresismo muy joven, muy moderno, muy posmoderno, diciendo que al final, esto es poco más que una actividad económica más que llega a empoderar. Esto se ha leído en redes sociales. Gente además muy radical en el ámbito del feminismo, presuntamente. Las feministas clásicas, como es normal desde mi punto de vista, entran en cólera. Dicen, ¿cómo puede ser que una actividad que es una explotación que hemos estado luchando contra ella durante mucho tiempo? Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que efectivamente abolir la prostitución desde hace 200 años, que se han implementado 14 leyes en todo el mundo, es muy difícil. Y ahí entra lo que decía del debate. Las que ya lo están ejerciendo, ¿cómo podemos ayudarlas, ¿no? Brevísimamente, Cue. No, solo digo que sí, que ese debate puede existir, pero no era el debate hoy en el Congreso, ¿eh? El debate hoy en el Congreso era entre una posición clarísima, que es la del PSOE, efectivamente la de Unidas Podemos no es tan clara, pero la del PSOE, que es clarísima, rotunda, una enmienda que está escrita, prohibición total de la prostitución. La otra posición no era esta libertaria o liberal que estás planteando, era una, digamos, prohibición de la prostitución con algunas excepciones. Y el PSOE dice, sin excepciones, queremos una cosa rotunda. Y el problema que tenía el PSOE, a mi modo de verlo hoy, es que no tenía votos en la mayoría de gobierno para sacar adelante eso. Tenía votos con el PP, pero sacarlo con el PP es un problema, porque el PP estaba de acuerdo en eso, pero no estaba de acuerdo en la ley del sí es sí. Con lo cual el PP te apoyaba esa enmienda, pero no te apoyaba el dictamen. Entonces, no servía de nada. Apoyabas esa enmienda, pero luego la ley caía. Con lo cual, al final, el PSOE ha optado por la vía razonable. Pero yo creo que aquí las posiciones no están tan lejos como estás planteándolo tú. Pero sí, el PSOE tiene una posición rotundamente abolicionista, Unidas Podemos un poco menos clara, pero me parece muy difícil pensar que no puedan llegar a un punto intermedio. En el debate sobre abolir o regular la prostitución, yo he de decir, y aquí lo dejo para quien lo quiera escuchar, que nadie me ha convencido nunca tanto de la posición del abolicionismo como Amelia Tiganus, que fue víctima de trata y que ahora es una activista abolicionista. En la entrevista que le hicimos aquí en Hora 25, hace ya unos meses, al principio de temporada, creo que fue en septiembre. Si la buscan, la encuentran en Google, donde quieran, o en nuestra página web, Amelia Tiganus, en Hora 25. De verdad que nunca nadie me había planteado unos argumentos tan claros y tan irrefutables respecto a la necesidad de abolir la prostitución. Son las 11 menos casi 5 minutos de la noche, 10 menos 5 en Canarias. Hoy Rusia ha expulsado a 27 diplomáticos españoles de la Embajada de España en Moscú, en respuesta a una medida prácticamente igual que tomó el gobierno español hace mes y medio, poco después de que empezara la invasión de Ucrania. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, de hecho, ha reconocido que esto se lo esperaban. Yo ya dije, cuando anunciamos la expulsión de los 27 diplomáticos y personal diplomático ruso, que en estas situaciones se daba una reciprocidad simétrica o casi simétrica, y lo estábamos esperando. Los diplomáticos tienen ahora 7 días para salir de Rusia. El Kremlin ha hecho lo mismo con diplomáticos de Francia y de Italia. Emilio Morenati, fotoperiodista de Associated Press. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Emilio, acabas de volver de Ucrania, llevabas allí trabajando más de un mes en este nuevo viaje que has hecho, acabas de publicar un trabajo que es profundamente impactante. Has recorrido Ucrania de punta a punta, de hospital en hospital, fotografiando a los mutilados de la guerra, niños, mujeres, hombres mutilados, sin brazos, sin piernas. Háblanos de ese trabajo y del porqué de ese trabajo. Bueno, intentaré resumir ese porqué. Mira, cuando te amputan un miembro del cuerpo,
yo digo que uno pasa al bando de los lisiados, ¿no? Y es ahí donde se produce una especie de inevitable camaradería. Tú lo sabes, o sea bien. Que, vamos a ubicar a los oyentes. Tú perdiste una pierna en Afganistán. Exactamente. Mi necesidad por acercarme a ese bando supera, creo, cualquier impedimento. Y es que sinceramente me fascina compartir experiencias de cojo a cojo, ¿no? Y es por eso que ya no me interesa cubrir el frente de la guerra, sino esa retaguardia, ¿no? Allá donde quedan rezagados esos cojos y esos mancos, para documentar esas dolorosas vivencias acumuladas que quedan fuera de cualquier lógica del ser humano y donde solo queda el testimonio vivo de esa crueldad marcada por esta maldita guerra, ¿no? Testimonios como los de Natasha y Yana, que son madre e hija. Una ha perdido la pierna izquierda, la otra ha perdido las dos piernas, y quien se encarga de ellas es el gemelo de Yana, que es Yarik, de apenas 11 años. Él les lleva comida, va por las sillas de ruedas. Es tremendo esto. La historia de Yana y de Natasha es increíble. Yo estuve con ellos 4 días. Quiero contarla un poco para ubicar a los que nos oyen. El 8 de abril, Yana, que tenía 11 años, se dirigía con su madre Natasha y con su hermano gemelo Yarik a la ciudad de Kramatorsk. Allí querían coger un tren para poder huir de la guerra. Yarik se quedó en la estación para custodiar su equipaje y Yana y su madre fueron a buscar algo de beber. Y fue en ese momento cuando un misil les impactó muy cerca y Natasha cayó al suelo. Intentaba levantarse, pero ella no podía y miró a su hija pequeña, que tenía los leggings colgando donde deberían de estar los pies, y había sangre por todas partes. Escuchó la voz de su hija diciéndole: mamá, me estoy muriendo. Aquellas heridas de ambas eran devastadoras. Yo las pude comprobar en el hospital. Yana perdió 2 piernas justo por encima del tobillo y otra más arriba por la zona de la espinilla, y Natasha perdió la pierna izquierda por debajo de la rodilla. Yarik, que es el hermano gemelo, no resultó ileso y ha conseguido reunirse con su madre y con su hermana, como decías, ya que el padre de los niños murió de cáncer hace varios años y el padrastro está luchando en el frente. Así que ahora el pequeño cuida de su madre y de su hermana y corretea por allí por los pasillos del hospital llevando las sillas de ruedas y trayéndoles comida. Lo que más le preocupa a Natasha es que no puede ayudar como madre, ni siquiera puede ayudar a mover a su hija de la cama. Solo puede apoyarla con sus palabras desde su cama. Fueron momentos muy, muy intensos los que viví con ellos. Emilio, a una persona que acaba de perder la pierna, el brazo, el hecho de que tú le saques una foto a la pierna que ya no tiene, al brazo que ya no tiene, ¿qué implica para ella? Bueno, ahí esa camaradería a la que antes me refería es fundamental, la empatía de esa... bueno, hay una especie de esa empatía que se produce al principio, que es duro cuando entras y te presentas a una persona en esas condiciones y luego le cuentas un poco tu historia, ¿no? Yo empiezo contando mi historia y automáticamente hay una ventana que se abre y hay una cercanía que ya te dejan cruzar, que a partir de ese momento ellos te cuentan la suya y que a partir de ese momento hay un momento en el que ya puedes acercarte como quieras y hacer el tipo de fotos que quieras, y hay que tener cuidado de no cruzar esa línea, ¿no? O sea, es decir, yo procuro no cruzarla. En todos los casos, han habido 10, 15 casos, me han permitido acercarme a ellos, me han contado absolutamente todo lo que me tenían que contar y además me han pedido que visualice y que de alguna manera cuente todo esto, ¿no? O sea, me han asignado un compromiso adicional, que es el que yo llevo cuando cuento mis historias, que es que además en esta ocasión tengo que hacerlo porque ellos me lo han pedido, ¿no? Y creo que de alguna manera algunos se han sorprendido incluso de ver a un fotoperiodista europeo interesándose por alguien que ha perdido una pierna. Yo creo que darle lugar a esta gente que son las auténticas víctimas de la guerra ha sido un poco el objetivo también de este trabajo, ¿no?
un trabajo que has hecho para tu agencia, Associated Press, y que los oyentes que quieran verlo ahora lo pueden consultar, por ejemplo, entre otros medios en elpaís.com. Emilio Morenati, un abrazo, amigo. Muchas gracias. Un saludo. Buenas noches. Pero por el calor que hace parecen las 4 de la tarde. Viendo lo que se viene, va a ser peor y horrible y no sé cómo lo vamos a aguantar. Yo creo que es la pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿qué va a pasar en julio y en agosto? No me gusta tan pronto el calor tanto que tenemos. No, yo todavía no he quitado el nórdico, ¿eh? No, yo sí le he quitado. Duermo con la sábana y una colchita muy finita. Esta noche abriremos la ventana. Traigo pantalón largo y me arrepiento. Horrible, deseando ya irnos a la playa. Abriendo ventanas, casi. A ver, viene la ola de calor. En Madrid ahora mismo hay 27 gradazos. Mañana se espera que lleguen a los 34 y eso que no va a ser el día de más calor porque eso será el sábado. Pero de momento, ahora mismo en el centro de la capital, en la Gran Vía, Lidia Ramón, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Noche prácticamente de verano en la que, como decías, los termómetros de aquí de la Gran Vía superan hasta ahora los 27 grados, aunque se espera que bajen un poco durante la madrugada. Los madrileños ya llevan ropa completamente veraniega, vemos muchas bermudas, vestidos y sandalias y también alguna que otra cara de sofoco y preocupación pensando en cómo va a ser este verano. Hay quien ya ha decidido comerse un helado para sobrellevar un poco mejor el calor de esta noche. Noche muy calurosa en la que más de uno va a tener que encender el aire acondicionado o abrir la ventana. Vamos a dejar el centro del país, nos vamos al sur, a Sevilla, conocida por sus veranos tórridos, entre muchas otras cosas, que Sevilla es preciosa. Pero a esta hora, por ejemplo, rozando los 30 grados en la capital andaluza, temperaturas propias de verano. Mercedes Díaz, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Tenemos 28 grados en el centro de Sevilla, noche de verano. Y en esta plaza donde estoy, cerquita del Arco de la Macarena, pues casi todas las mesas de los bares siguen llenas de sevillanos y de turistas que charlan y que toman una cervecita, mayoritariamente acompañada de una tapa o de un plato de caracoles, típico en la ciudad en esta época del año. No se mueve ni una gota de aire. Hasta hace aproximadamente una hora y media, aquí en un pequeño parque infantil de juegos había niños correteando. No se podía salir, evidentemente, a las 6 de la tarde con 35 grados que ha marcado el termómetro. Algún papá nos ha dicho que hoy cenaban salmorejo y seguro que en más de una casa el gazpacho ya está en el frigorífico. Y también hemos preguntado por los edredones retirados de las camas y en algún caso hasta en la tintorería. Un beso, Mercedes, hasta mañana. Hasta luego. Así que la ropa para mañana la menos posible. Carbo, buenas noches. Sí, la verdad es que buenas noches con estos datos, ¿no?, que estamos escuchando. Un apunte, escuchando a algunos de los testimonios, pasa muchos veranos que cuando hace mucho calor al final de primavera o al principio del verano, no necesariamente después del verano es cálido, incluso estadísticamente muchos años después no hace tanto calor. Pero bueno, esto es casi ciencia ficción. La realidad es que, pues eso, mañana roba de pleno verano, ya que las temperaturas empezarán ya a dar los valores máximos de esta situación en el centro y oeste de la península. Esto da lugar ya a algunos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología y eso quiere decir que tenemos que tomar las precauciones básicas, ¿no? Es decir, no hacer ejercicio en las horas de máxima insolación, irse hidratando, vigilando sobre todo las personas mayores y los más pequeños. Se puede un poquito forzar, pues tomando fruta, por ejemplo, porque vamos a tener máximas de más de 35 grados y cerca de los 38 mañana mismo en todo el valle del Guadalquivir. En el resto del interior peninsular, máximas en la mayor parte de poblaciones ya alrededor de los 35 grados, y la idea es que este máximo de calor en el centro y oeste de la península se alargue hasta el sábado. Después, las temperaturas más altas entre el sábado y el lunes van a afectar sobre todo al Mediterráneo, donde, por ejemplo, en el valle del Ebro podrían alcanzarse entre el sábado y el domingo temperaturas máximas de hasta 37-38 grados, y las noches cada vez van a ser más cálidas, con un poco de refresco, de ambiente un poco más fresco, justo al finalizar las madrugadas. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Y esta noche en el larguero, Manu Carreño, ¿cómo estás? Pues ponle hola, Aimar, algún grado más de temperatura a Sevilla, por lo que está pasando en lo futbolístico. Están en la prórroga, la ahora final de la mismo Europa League. el Eintracht de Frankfurt y el Glasgow Rangers, pero sobre todo el foco puesto en lo que está pasando fuera, donde hay 150.000 personas sin entrada, muchos de ellos sin hotel, que ya la han liado durante todo el día, que la liaron anoche, y hay despliegue importante policial para evitar más incidentes. Han volado sillas, ha habido peleas, han destrozado locales. Bueno, lo que suelen hacer este tipo de energúmenos, que repito, casi 150.000, la mayoría sin entrada y sin hotel. Vamos a ver qué pasa esta noche en un partido que está ahora mismo en la prórroga. Y además hablaremos en el larguero con el entrenador del Barça femenino, que juega la final de la Champions el sábado en Turín. Hasta y media. Adiós.
Y esta noche ha muerto a los 91 años Miguel Báez, el Litri, mítico torero que se hizo famoso en los 50. Así contaba de dónde le venía su apodo, lo heredó de su padre, según contó en una entrevista en el 84. Llegó a la fábrica y le dijo al dueño: usted que recomiéndame al empresario, que éramos amigos de él, para que me ponga en alguna corrida. Dice, entonces antiguamente pues se vestían los toreros, pues vestían de torero, vestían traje corto, las botas media botas. ¿El traje corto? Y el traje corto era el clásico traje del torero. Sí. Mi padre fue vestido así y el hombre dice: tú que vas a ser torero ni nada, tú lo que eres un niño Litri. Y bueno, pues yo lo seré o lo que sea, pero en fin, yo quiero que usted me recomiende. Así que viene por niño Litri. Empezaron ahí la cosa del Litri, y ya pues pasó eso. Él nació en Gandía, pero su ciudad era Huelva. Allí nos vamos, Lucía Vallellano. El mundo del toro está de luto. Ha fallecido Miguel Báez Espuni, el Litri, en su domicilio en Madrid a los 91 años. Su fama trascendió a sus antecesores, su abuelo, su padre y su hermano, todos toreros. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. Y estamos consternados porque son cosas que sabemos que tienen que ocurrir, pero que deseamos con toda nuestra alma que nunca ocurra. Aún así, el Litri regresará a Huelva para quedarse, y sobre todo su gloria, su leyenda, su trayectoria, su historia, todo lo que supone para Huelva, todo el orgullo de Huelva, pues irá siempre con nosotros. Descanse en paz, un abrazo muy fuerte. Miguel Báez el Litri padecía una larga enfermedad. Con su muerte se va una de las grandes figuras del toreo, considerado una leyenda. Hora 25, con Aimar Bretos. Y con Ana Fernández Vila. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Aimar. Ana es la periodista de la cadena SER que cubre la información de... Bueno, claro, es que ahora, ¿cómo se llama todo eso? Podemos, Unidas no Podemos, el espacio de Yolanda Díaz. Bueno, empieza a tener nombre. Esta noche hemos sabido que Yolanda Díaz ha registrado la marca Sumar para su plataforma con la que quiere crear ese espacio con el que pretende trascender a Podemos. Es así, ¿verdad, Ana? Sumar. Sí, es el nombre que es en concreto lo que han hecho ha sido registrar en el Ministerio del Interior una asociación, ¿no?, que lleva esa marca Sumar, que bueno, lo avanzaba el Periódico de España y nos confirmaban en su equipo que es así, que sería el germen de esa plataforma que espera configurar con el llamado proceso de escucha que arrancará tras las andaluzas con vistas a las elecciones generales de 2023. Pero bueno, nos dicen en su entorno que de momento no tienen confirmación del Ministerio del Interior de que podrán usar esa marca, y que tampoco tiene por qué ser la definitiva de ese proceso de escucha o de lo que finalmente se cree para las elecciones. Pero bueno, de momento lo que sí que es un primer paso en firme tras meses de evasivas, ¿no?, sobre el nuevo proyecto de Díaz, que quiere construir, por cierto, sin el protagonismo de los partidos, ¿no?, que precisamente esto es lo que lleva generando tensiones en Unidas Podemos desde hace meses. Pues es que Pablo Iglesias se ha enterado aquí en Hora 25 esta noche en directo de esta historia. Sí, eso es. De hecho, bueno, le preguntabas tú, ¿no?, que si Podemos tenía constancia de que se iba a registrar esto, y esto es lo que decía Pablo Iglesias cuando le has preguntado. No tengo ni idea, pero no soy yo quien para saber eso. Eso seguramente en Podemos y en el resto de partidos pues sabrán, y es una... Me cuesta creer que Podemos lo supiera y usted no. Yo no lo sabía, pero a lo mejor en Podemos sí que lo sabían, no lo sé. Desde su equipo nos dicen que es que ni siquiera tenían la constancia, ¿no?, del Ministerio del Interior de que pueden usar esa marca, y que por eso tampoco se han puesto a comentarlo con el resto de actores. Pero bueno, en todo caso, ahí está, ahí queda. Servirá para canalizar ese proceso de escucha, ¿no?, que va a empezar tras las elecciones andaluzas, que Díaz ha dicho que quiere que dure 6 meses, y será después de ese proceso de escucha cuando diga si se quiere presentar o no a las elecciones generales. Ana, ¿sabemos quién ha registrado esa asociación? Porque Yolanda Díaz, ella en su nombre no ha sido, ¿no? ¿A nombre de quién está? ¿Lo sabemos? No, todavía no, porque bueno, no consta, ¿no?, en el registro todavía no tienen, pero vamos, es gente de su entorno. Vale. Sí, eso es. Vale. Ana, gracias, buenas noches. Nada, gracias, hasta luego. Bernabé. Mira, creo que la última vez que Yolanda Díaz y Pablo Iglesias se vieron fue el 23 de abril, el Día del Libro, en Barcelona. Coincidieron en esta ciudad a propósito de los eventos culturales que allí se dan. Y bueno, pues el encuentro fue amable, cariñoso incluso, ¿no?
cuando a ambos se les ha preguntado por diferentes personas cuál ha sido la sensación de ese encuentro, probablemente ellos no lo sepan, pero ambos dijeron que desconfianza. Cuando te llevas mal con alguien, tienes una diferencia muy clara, puedes tener una discrepancia, una diferencia, incluso una animadversión, pero si te tienes que entender, te entiendes. Cuando no te fías de alguien, es mucho peor. Claro, llevamos 6 meses más donde ya los desencuentros han ido siendo notables, donde la reforma laboral hubo algunos movimientos por debajo, algunos silencios, incluso algunos momentos previos a la votación que no gustaron del entorno de Yolanda Díaz, las armas, el debate que hubo con ellas respecto a la guerra de Ucrania, se ha demostrado otra vez que hubo otra insistencia en un tema que a Unidas Podemos le resultaba bastante complicado, ¿no? Llamó mucho la atención que no es que se planteara una diferencia con el PSOE, sino que se insistiera hasta 3 o 4 veces en diferentes actos concretos, en algo que además, por cierto, Unidas Podemos no podía transformar, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Y por último, pues en las elecciones andaluzas hemos visto pues una postura que algunos políticos de izquierdas andaluces han calificado como el intento directamente de Podemos de forzar la ruptura y de no presentarse. Y esto es llegar a un punto complicado, ¿no? Ojo con todo esto. Creo que se está perdiendo de vista dónde estamos. Y creo que ambos sectores deberían tener cuidado con lo que están haciendo. Porque estamos en un momento donde se ha invertido una tendencia neoliberal de 4 décadas. Por el momento europeo, por el momento español, se habían conseguido cosas que eran muy poco usuales, que hace muy poco tiempo en este país y en toda Europa no se lograban. Poder intervenir públicamente en la economía, lograr leyes laborales que reviertan determinados derechos perdidos. La situación internacional es diferente, la Unión Europea no tiene la capacidad coactiva que tenía hace 10 años. Hay elementos que se sitúan encima de la mesa que, si los ves en el ciclo largo, te hacen pensar que la izquierda puede tener una nueva oportunidad o un momento definitivo para sentar un golpe a la tendencia neoliberal. Y sin embargo creo que no se está sabiendo ver esto. Y creo que se están perdiendo en los pequeños elementos de la reconfiguración. Dicho todo esto, y con esto ya acabo, ¿no? Creo que se explica bien en el artículo del Periódico de España, ¿no? O sea, creo que esta asociación tiene una labor sobre todo de herramienta, ¿no? Porque es que no se podía hacer nada, no pueden alquilar una sede, un sitio para hacer un acto, no pueden tener... No, esta es la pretensión. Ahora, raro es, evidentemente, que no se supiera nada. Efectivamente, lo que está pasando es que yo creo que tienen todos los elementos fundamentales para tener una buena candidatura, que es que tienen una buena candidata con mucha valoración, tienen además una candidata que tiene el gobierno, que es la mejor plataforma que puede tener ningún político. Esto que decía Andreotti, el poder desgasta sobre todo al que no lo tiene. Es decir, no hay mejor plataforma electoral que un gobierno haciendo cosas, que una ministra de Trabajo, vicepresidenta, haciendo una reforma laboral que está teniendo un buen resultado, objetivamente hablando. Esto no lo puede discutir nadie, ya no lo discute nadie, de hecho, que la reforma laboral no es ese desastre que planteaban los que votaron en contra, sino que resulta que la reforma laboral en el primer mes completo de actividad ha tenido 700.000 empleos fijos, que son uno de cada 2, cuanto antes era menos de 1 de cada 10. Quiero decir que tiene una gestión para defender y por tanto tienen una buena candidata con una buena gestión para defender y con muy buena valoración pública. Que vaya a fallar, como ha dado la sensación de que podía fallar en Andalucía, por ejemplo, que vaya a fallar el instrumento, que vaya a fallar la capacidad de toda la gente que hay que montar, porque evidentemente una candidatura no es una persona, sino son muchísimas cosas, y partidos, y grupos, y la reunificación de la izquierda es una cosa muy complicada, donde hay muchos factores, es realmente inexplicable si fallara por ahí. Por tanto, yo realmente me parece que se le da demasiada importancia y hablamos muchísimo, porque hablan entre ellos, porque discuten muchísimo entre ellos de los instrumentos, cuando el material más complicado lo tienen ya más o menos hecho, con lo cual, no sé, yo creo que va a haber un incentivo en los próximos meses, creo que va a haber muchas encuestas ya está habiendo encuestas en el país, ya hemos publicado alguna, cuando se vayan acercando las elecciones va a haber encuestas que van a señalar la posibilidad real de que en España haya una mayoría PP-Vox y de que Santiago Abascal sea vicepresidente del gobierno de España, que es una cosa que lo decimos con total naturalidad, pero es realmente
impresionante y no hay casos en Europa ahora mismo similares. Eso va a ser una realidad. Yo creo que ese incentivo debería ser suficiente para que la gente se ponga las pilas y se dé cuenta, la gente, digo, sobre todo los responsables de todo esto, se pongan las pilas y se den cuenta de que eso es tan grande lo que hay enfrente, la posibilidad de que el PP vuelva al gobierno, que es algo, en fin, que es algo que entra dentro de la normalidad. Ha habido muchísimos gobiernos del PP y esto es la democracia y la alternancia, no, pero la gran, enorme novedad es que esta vez sería el PP con Vox en la vicepresidencia, con mucho peso de Vox. Vamos a ver qué pasa en Andalucía, que yo creo que también será una señal importante de qué va a pasar ahí. Me cuesta creer que eso no sea un pegamento suficiente dentro de lo que hay a la izquierda del PSOE y dentro del propio PSOE también, si hubiera discusiones, en fin, dentro de todo también, dentro de Esquerra Republicana, todo lo que significa la mayoría. Yo creo que ahora mismo pues está todo el mundo jugando un poquito a colocarse, vamos a ver qué pasa, pero creo que en cuanto se empiecen a acercar las elecciones, vamos a ver, yo creo que por lo que cuentan efectivamente es una plataforma para hacer el proceso de escucha. Ya veremos en qué acaba todo esto, porque queda un año y lo importante es cómo acaba, porque el proceso es siempre, además, yo por lo menos, y mira que me dedico profesionalmente a seguir con detalle la política, pero es muy fácil perderse en las discusiones, en lo que ha sido la batalla en Andalucía. Es una cosa muy difícil de seguir. Realmente son microdiscusiones de personas que están metidas en grupos pequeños, muy peleados entre sí. Al final lo que la gente vota es, y además ahora más que nunca, probablemente los politólogos saben más que yo de esto, pero más que nunca se votan candidatos. Creo que acabarán poniéndose de acuerdo porque a todo el mundo le interesa. Elisa. Yo, visto desde fuera, la impresión es que efectivamente existe una gran desconfianza, una gran atomización, y a mí lo que me sorprende un poco es, bueno, quedan un año para las elecciones generales, pero para las elecciones andaluzas queda un mes. Entonces, como para ponerse las pilas un poquito antes. Y luego también me sorprende un poco esa idea de que siempre tienes que superar los partidos políticos, hacer una plataforma más grande, pero es que al final, en una democracia parlamentaria representativa, son los partidos políticos los instrumentos. Podrás tener el mejor candidato del mundo, pero si tu partido político no es un instrumento adecuado, no es una buena herramienta, lo vas a tener complicado. Y si encima tienes que poner de acuerdo a muchos pequeños partidos, pues yo creo que eso es complicado, porque nosotros a día de hoy lo que tenemos es una democracia representativa de partidos, que no se nos olvide, ¿no? Porque a veces hablamos un poco, parece que tenemos una especie de presidencialismo, y no, aquí es otro sistema. Por tanto, yo lo veo complicado a día de hoy, y luego me sorprende un poco porque, si me permitís, parece un poco el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Que todo el mundo tiene su pequeño grupo, que justo yo no tengo la misma que esto en esto, y entonces ya no puedo estar junto, no sé. Me llama un poquito la atención, sobre todo, como decís, cuando parece que a la derecha hay una convergencia mucho más, digamos, consolidada, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Es una cuestión al final de vertebración de quien decide la dirección de un espacio político que la década pasada rompió sus límites habituales, se constituyó en algo mucho más grande de lo que nunca había sido, pero a su vez creó unas nuevas formas de organización que no eran las tradicionales en la izquierda, y eso ha provocado una serie de inercias que, desde mi punto de vista, no sé si son del todo acertadas, que se tienden siempre a la minusvalorización del partido como herramienta fundamental, ¿no? Volvemos a esto, pero es que queda un año para las elecciones, o sea, no se puede inventar demasiado en lo que queda. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Las conversaciones grabadas por el excomisario Villarejo y difundidas por El País ponen de manifiesto muchas cosas inquietantes y peligrosas, pero hay dos que son realmente dramáticas para una democracia. Primero, la utilización por parte de un ministro del Interior, Jorge Fernández, del Partido Popular, de los instrumentos del Estado para favorecer a sus jefes y perjudicar a políticos de ideología distinta. Y segundo, la evidencia de que el comisario corrupto Villarejo mantuvo favores mutuos con uno o más jueces. Es cierto que en el momento en el que se produce la conversación entre Villarejo, Esperanza Aguirre y José Luis González Armengol, este último ya no era decano de los juzgados de Madrid y ya había pedido su excedencia. Pero lo que dice Villarejo es que hará todo lo que le pide a González Armengol, porque para él es importante la lealtad a los amigos y los favores mutuos. Eso explica está por encima de todo. ¿Dispone el Consejo General del Poder Judicial de algún mecanismo que permita investigar los casos que llevó el juez González Armengol
y en los que pudo estar interesado o implicado Villarejo? ¿Es consciente el Consejo del daño que hace al Poder Judicial en su conjunto este tipo de situaciones? Es obvio que alguien debería investigar la gran amistad que ha unido a un comisario que dirigía una verdadera red de corrupción y espionaje ilegal con uno o varios jueces y fiscales de este país. Punto y 25. Y nos vamos con dos noticias de última hora respecto al virus de la viruela del mono. Saben ustedes, esta enfermedad rarísima en Europa de la que empezamos a conocer casos en distintos países. Bien, aquí en España se acaba de confirmar que 7 de los casos que estaban en investigación, son más de una veintena, 7 tienen este virus, la viruela del mono, y se acaba de confirmar también hace unos minutos el primer caso en Estados Unidos. Isabel. Ha sido el Departamento de Salud Pública de Massachusetts el que ha confirmado un caso de infección por la viruela del mono en un hombre adulto que ha viajado recientemente a Canadá. Esto explica el Departamento de Salud. Investigan si tiene relación con los casos detectados aquí en Europa. Se habían detectado en Reino Unido y en Portugal, además de los que tenemos en España. Como decías, ha confirmado esta noche Sanidad que 7 de los 23 que se estaban investigando están ya confirmados. Estamos hablando de una enfermedad que provoca fiebre alta, que provoca erupciones graves en la piel, especialmente en la cara y en las manos. Y por lo que nos ha contado la Comunidad de Madrid, que es por lo menos donde están concentrados ahora mismo los casos en España, por lo que nos ha contado la Comunidad de Madrid, todos son en hombres jóvenes, y la gran mayoría son en hombres que mantienen sexo con otros hombres. Esto es lo que sabemos por ahora de la viruela del mono, de la que ojalá no tengamos que hablar mucho en los próximos días. Manu Carreño, ¿con qué vamos esta noche en el larguero? Pues vamos ahora mismo con la segunda parte de la prórroga de ese Eintracht de Frankfurt Glasgow Rangers, que está a punto de empezar, segunda parte de la prórroga, pero sobre todo pendientes, como te digo, de lo que pueda pasar fuera del estadio, al margen de quién sea el campeón, que nos afecta menos. Con las salvajadas que hemos visto en las últimas horas de gente destrozando locales, terrazas. Bueno, están en Sevilla deseando que acabe la Europa League, sinceramente, porque es un lujo siempre que una ciudad española albergue una final europea de fútbol, pero claro, te llegan 150.000, la mayoría de ellos sin entradas y hotel, a destrozar la ciudad y acabas deseando que se acabe el partido. Y estaremos en Belgrado, donde ya están Real Madrid y Barça de baloncesto para la semifinal que juegan mañana. Mañana además lo vamos a escuchar en la SER. Eso es. Nosotros estaremos en hora 25 en Sermas, así que mañana nos escuchamos. Hasta ahora, Manu. Adiós, Aymar. Un abrazo. Daniel Bernabé, Elisa de la Nudez, Carlos Cue. Adiós, compañeros. Hasta luego, buenas noches. Hasta mañana, señores. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.